Bien, en esta ocasión vamos a revisar lo que es la simbología básica que vamos a utilizar en el curso de redes eléctricas. Tenemos por un lado los interruptores, que hay de varios tipos: interruptor simple como el S1, interruptor doble como el S2 o pulsador como el S3. Ustedes pueden ver aquí en la parte superior que está con negro que dice O, I o 0, 1, depende como lo quieran interpretar. Cuando está presionado el 0, el circuito está apagado. Está presionado el 1, el circuito está encendido. O sea, es el equivalente a que el interruptor está apagado, en este caso es el 1 el que se muestra. Cuando la barrita baja, sería el interruptor encendido. El interruptor S2 es también llamado interruptor de dos vías. Eso quiere decir que cuando llega la corriente por un terminal, puede irse en dos sentidos. En este caso hacia arriba, o hacia abajo. Puede estar en una posición o en otra posición. Ustedes pueden ver que este es uno de los pocos elementos de tres terminales que tenemos, pero que en todo momento solo están activos dos terminales. 1, 2, 3. Y ustedes lo pueden ver en la gráfica, este botón rojo que tiene tres patitas. Y ahí tenemos el pulsador. Aquí no se alcanza a apreciar bien en la gráfica, pero sí tiene 4 terminales. Como ustedes pueden ver, lo que representa aquí es que en la posición normal, en la posición que se encuentra en estado estable, en este caso aquí, el interruptor se llama pulsador, no interruptor. ¿Por qué pulsador? Porque acciona cuando usted presiona aquí, pero en el momento que deja de presionar, vuelve a su estado normal. Mientras que los otros interruptores se llaman interruptores de enclavamiento, porque cuando usted presiona se queda quieto y ya no vuelve a regresar, o sea, se queda enclavado el interruptor. Mientras que el de acá es pulsador, solo funciona en el momento del pulso. ¿Qué es lo que hace aquí? Este es un pulsador denominado normalmente cerrado, o con las siglas NC. ¿Por qué se llama normalmente cerrado? Porque esta parte de aquí arriba, esa es su posición normal, está cerrado. Como ustedes pueden ver, el circuito se va de largo, está accionado. Cuando yo presiono, se suelta de esto de aquí, se abre y ahí pasa al estado abierto, hasta que suelto el botón y esto regresa nuevamente y pasa nuevamente a su estado normal. Por eso esta parte de acá arriba es normalmente cerrado, mientras que la parte de aquí abajo, el interruptor, le llaman interruptor normalmente abierto. ¿Por qué es normalmente abierto? Bueno, obvio, ¿no? En su posición normal el circuito está interrumpido. Como ustedes pueden ver, no hay ninguna conexión de un punto a otro. Entonces ese es su estado estable, su estado normal, normalmente abierto. ¿Qué pasa cuando yo presiono el switch? O sea, cuando yo cojo y presiono aquí el botoncito, esta palanquita baja y toca estos dos contactos y en ese momento se acciona. Una vez que suelto el botón, vuelve otra vez a regresarse y regresa a su estado normal. Entonces, este es un pulsador donde tenemos los contactos superiores son normalmente cerrados y los contactos inferiores es normalmente abierto. Y tenemos el juego de los interruptores, los que comúnmente se usan. Hay muchos más interruptores en el mercado. Hay los deep switch, hay otro tipo de interruptores llamados relay, que siguen siendo interruptores, solo que son interruptores electromagnéticos. Pero eso no lo vamos a cubrir en este curso. Tenemos los interruptores comunes que vamos a cubrir. Por otro lado tenemos las baterías, las fuentes de poder. Podemos ver una amplia gama de simbología, porque cada una corresponde a un determinado
elemento. Primero, E1, 12 voltios. Esto puede ser 12 voltios, 9 voltios, lo que quiera. Corresponde a las baterías típicas, que son de esa forma. La que usted puede ver aquí, esta cuadrada negra que está aquí en la esquina inferior izquierda. Esta es la batería típica de 9 voltios, donde aquí tenemos un conector que vamos a utilizar para nuestros experimentos. Recuerden a lo que conectamos. Si se dan cuenta, en la batería el conector pequeño es el positivo y el conector más grande es el negativo. En el conector es al revés. El conector grande se engancha en este pequeño y también acá en el otro lado pequeño se engancha en el grande. Entonces, para el conector es el conector grande que estaría conectado al cable rojo y el conector pequeño estaría conectado al cable negro. Recuerden, por estandarización, el color rojo corresponde al terminal positivo y el color negro al terminal negativo. Acá tenemos otro tipo de fuentes de baterías, las comúnmente llamadas pilas, de 1.5 voltios, en diferentes tamaños. El tamaño no cambia el voltaje, lo que cambia es la capacidad de la batería. Siguen teniendo 1.5 voltios, pero obviamente la batería más pequeña tiene menos capacidad. O sea, si yo la pongo en un dispositivo que consuma mucho, se me va a agotar rápidamente. Por eso normalmente suele ser usada en controles remotos, ya que los controles remotos no consumen una gran cantidad de energía y por eso pueden durar durante meses. Cuando ya se requiere un poquito más de carga, más de cantidad de energía, utilizan la siguiente. Y si necesito más carga, la siguiente. Y si necesito más carga todavía, la siguiente. Esto es el tamaño de la batería. Si ustedes pueden alcanzar a ver aquí en la parte inferior dice AAA. El tamaño más pequeño, normal, conocido, porque sí hay todavía más pequeñas que esta, pero el comercial, el más comúnmente usado, es lo que le llaman el triple A. Este es el tamaño triple A. El siguiente tamaño le llaman doble A. Ustedes pueden ver AA. Este es el tamaño doble A. El siguiente tamaño es el tamaño C. Y el siguiente es el tamaño D. Todo este conjunto de elementos que ustedes pueden ver en este momento se representan simbológicamente por este solo elemento, donde aquí simplemente se le cambia el valor. Si fuese una pila sería 1.5 voltios. Si yo conectara dos pilas en serie en un solo receptáculo, que existen receptáculos así como este conector, hay unos receptáculos donde usted puede poner dos baterías o cuatro baterías, entonces el valor subiría a 3 voltios o a 6 voltios. Quiero conectar esta de acá, entonces tendríamos aquí 9 voltios. Quiero conectar la de acá negra, tendríamos 12 voltios. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fuente como esta que podemos apreciar aquí? La fuente, si alcanzan a ver aquí, esta fuente es una fuente de laboratorio múltiple. Tiene varias salidas. Una de esas es voltaje, como pueden ver aquí en el lado derecho, y la otra corriente. O sea, esta fuente depende de cómo esté el conector aquí que uno le ponga, va a salir por sus terminales un determinado voltaje o una determinada corriente. Y las perillas me sirven para cambiar el nivel de voltaje. Es lo que corresponde aquí a este tipo de elemento. Una fuente de poder de voltaje DC, voltaje constante, positivo o negativo, pero que la puede uno ir cambiando. O sea, puede decir, en un momento necesito 12 voltios para un determinado circuito, ok, le pongo las perillas para que marque 12 voltios. Para otro circuito necesito 9 voltios, entonces pongo la perilla para que marque 9 voltios. La misma fuente me sirve para cualquier voltaje que yo desee generar
en el rango en el que ha sido fabricado. Normalmente suelen ser fabricadas para dar voltajes desde 1 voltio hasta 24 a 30 voltios, típicamente. Existen fuentes para dar mucho más voltaje, pero son ya más especializadas. El símbolo acá, L3, representa una fuente de corriente, pero es una fuente de corriente controlada. Ya vamos a ver en el curso qué es una fuente controlada. Una fuente controlada va a regirse por un valor de otro elemento, pero la salida entre sus terminales será un voltaje. Ustedes pueden ver que tiene la polaridad positivo, negativo. Esto es un voltaje. Es casi como que esto de aquí ustedes lo pueden controlar con la perilla, ¿ya? Sería una fuente controlada. La diferencia es que esto no lo controla una perilla, como en este caso la de acá es una fuente variable, le llaman. Esta acá es una fuente controlada. La fuente controlada la controla otro elemento que puede estar en el circuito como puede estar fuera del circuito. Veamos, esta última fuente es una fuente de corriente alterna. Es la típica conexión de 120 del enchufe que usted tiene en su casa. ¿Bien? Tendríamos los dos terminales. Recuerden ustedes poner el enchufe con las dos patitas. En la actualidad la mayoría tienen 3 patitas, pero la otra toma es para conexión a tierra, que eso es para protección personal, que lo veremos después, cuando veamos corrientes alternas. Estos elementos que están aquí corresponden a fuentes de voltaje. Asimismo, para el lado derecho tenemos en cambio fuentes de corriente. ¿En qué se diferencian? Si ustedes ven la simbología, la batería tiene una raya más grande, una más pequeña, una más grande, una más pequeña, y la más grande le corresponde el terminal positivo. Podemos ver aquí, le coloqué la polaridad positivo, negativo. Mientras que acá lo que se ve es una flechita. La flecha indica la dirección que va a tener la corriente en este elemento. Esta es una fuente de corriente, asimismo variable, o sea, usted puede hacerla que cambie en algún momento. Volvemos al ejemplo de la fuente que tenemos aquí, de regulable. Si ustedes pueden ver del lado izquierdo tenemos corriente y las perillas, o sea, usted puede también hacer que por sus terminales salga una determinada cantidad de corriente fija que usted puede escoger. Esta es una fuente de corriente también, pero esta es una fuente de corriente, al igual que esta, es controlada. Esta será controlada por otro elemento. Ya veremos en el curso cómo se controla. Y esta sería una fuente de corriente alterna. Fíjense que los dos últimos son alternos. ¿Cómo yo los reconozco? Fácilmente. Tienen una forma de una onda en su gráfica. Aparte de eso, debe darse esta información, que es la frecuencia y el ángulo de desfase. Acá también tenemos la frecuencia y el ángulo de desfase. Y aquí tenemos el valor de voltaje, ya no es DC, esto es voltaje, en este caso RMS. Vamos a revisar después en el curso que será el voltaje RMS. Continuamos. Los elementos típicos, aquí tenemos un potenciómetro, que también puede ser usado como una resistencia variable. Su simbología es esta de aquí, cuando es usada para potenciómetro, donde se utilizan sus 3 terminales. Ustedes pueden ver aquí una patita, otra patita, otra patita. Aquí tenemos sus 3 patitas. Aquí cuando se utiliza solamente con 2 de sus patitas es como que fuese una resistencia variable. En ese caso el elemento es el mismo, solo que solo se coge una pata y la del centro, cualquiera de los extremos, uno de los dos extremos. Cuando se lo utiliza como resistencia variable, no se debe coger un extremo con el otro, ya que eso marcaría un valor fijo, nunca cambiaría, que correspondería al valor del potenciómetro que está marcado en este lado de aquí arriba. Se alcanzan a ver, aquí dice B10K,
representa un potenciómetro de 10 kilo ohms. Cuando yo quiero tener una resistencia variable, cojo una pata, el centro, obligatorio, y la otra, cualquiera de los dos extremos. Y la otra pata que queda simplemente no va conectada a nada. Luego tenemos las resistencias fijas, se pueden ver aquí, cuyo tamaño depende de la potencia que puedan disipar. Mientras más pequeña disipan menos potencia, más grandes pueden disipar más potencia. Para efectos de los experimentos es muy importante saber qué potencia va a disipar el elemento para, de acuerdo a eso, escoger la resistencia adecuada. El valor de la resistencia se lee de acuerdo al código de colores. En este caso, para la resistencia de aquí abajo, tenemos un código de colores de 4 bandas. Como ustedes pueden ver, solamente hay 4 colores. 1, 2, 3 y el otro que está aquí. Y fíjense que hay un poquito de separación extra. Esa separación extra es la que identifica cuál es la última banda. Aquí, en este caso, la banda azul sería la primera, la banda ploma la segunda, la banda roja la tercera y la banda dorada la cuarta. Para el caso de acá tenemos 5 bandas. Ustedes pueden ver aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y de igual manera, la última banda está un poquito más espaciada, lo cual indica que esa es mi última banda. En el curso se encuentran la documentación con los valores comerciales, cómo se lee estos valores de la resistencia, ¿ok? Y su símbolo sería el que mostramos aquí. Luego, los capacitores. Aquí hay varios tipos de capacitores, típicos de electrolíticos, de cerámica, de tantalio. Varios tipos de capacitores. Estos son unos pocos. Hay muchísimos tipos de capacitores. Entre ellos hay también, así como hay potenciómetros, que es una resistencia que puede variar, también hay capacitores variables, que no se muestra en este caso, ya que son de muy poco uso en la actualidad. Pero en la antigüedad se utilizaba bastante para la sintonización de las emisoras de radio. Actualmente existen otros elementos electrónicos llamados varicaps, mediante los cuales se puede hacer la sintonía. Y por último tenemos los inductores. Asimismo hay inductores variables, inductores fijos. Los que se muestran aquí son inductores fijos de distintos valores. La lectura de los inductores y de los capacitores suele ser un tema engorroso, ya que, como ustedes pueden ver, aquí no hay un lugar muy factible para colocar el valor de esta inductancia. Lo suelen poner con etiquetitas que por la manipulación del elemento suelen salirse y se pierde esa información. Otros, como este, sí vienen marcados, 2R2, y aquí también se tiene una marca. Estos son los inductores tipo SMD. Una cosa que hay que tener mucho cuidado es con este tipo de inductores, que, si ustedes pueden ver, asemeja a una resistencia. Son un poquito más pequeños, que también se podrían confundir con las resistencias de menor vatiaje, pero los diferencia es el color. Normalmente suelen ser de color verde, o sea, el fondo, como ustedes pueden ver, es un color verde, mientras que acá en la resistencia es un color azul o marrón. Bien, esos son los elementos básicos que vamos a usar. Aquí ustedes pueden ver en físico cómo se ven los elementos. Acá está la simbología que vamos a utilizar. Ese mismo de lado acá, aquí está el físico.
Aquí está la simbología, aquí están los elementos físicos, aquí está la simbología. De estos elementos, para la experimentación, para los laboratorios que vamos a tener, ustedes deben de adquirir básicamente estas resistencias. Potenciómetro. De los capacitores normalmente suelen ser de este tipo, los de tantalio, que son los más adecuados para los valores que yo les voy a pedir, y los electrolíticos. En cuanto a inductores, pueden conseguir de este tipo los toroidales, de acuerdo al valor que se les solicite. Y en cuanto a las fuentes, ustedes pueden conseguir pilas, socket para acoplar varias pilas, baterías de este tipo de 9 voltios, de 12 voltios, fuentes. En este caso, en lugar de utilizar una fuente como esta, que sería de más difícil acceso, podrían utilizar las fuentes de los celulares. Son fuentes de 5 voltios DC. Hay fuentes de algunos juguetes que tienen 12 voltios, otras que tienen 9 voltios. De esa manera ustedes pueden ahorrar, en lugar de estar consumiendo baterías y pilas a cada momento, pueden utilizar los cargadores para obtener los voltajes deseados. También vamos a utilizar interruptores, generalmente del tipo simple. Para ciertos casos, cuando ya lleguen a digitales, electrónica digital, van a utilizar más los pulsadores. Hay otro tipo de pulsadores, este no es el único modelo. Y en ciertos casos, más que nada para la parte de carga y descarga de capacitores, es posible que utilicemos estos interruptores de doble vía. Espero que podamos aclarar cualquier duda que quede en el curso. Muchas gracias.